Te voy a enseñar cómo preparo mis galletitas de coco. Son tan deliciosas y fáciles de preparar y lo mejor de todo es que tan solo vas a necesitar 6 ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es con muchísimo cuidado partir el coco seco en dos con un cuchillo grande. Estoy usando un guante para proteger mis manos. Una vez el coco está abierto, sacamos el agua que tiene adentro y retiramos la masa de coco de la cáscara. Esto lo vamos a hacer con la ayuda de una cuchara. Es importante exprimir y sacar la mayor cantidad de leche de coco, así que vamos a triturar o aguallar muy bien toda la masa de coco. En mi caso, estoy usando una procesadora de alimentos para este paso, pero si no tienes una procesadora de alimentos, no pasa nada. Puedes usar un rallador o guayo para hacer este procedimiento. Una vez el coco está bien molidito, así como ves aquí, limpiamos los bordes y le damos otra vuelta para que se muela aún más. En este punto podemos agregar 2 tazas de agua para extraer la mayor cantidad de leche y crema de coco posible. Esta leche y crema de coco que vamos a obtener no la deseches, pues las puedes usar para otras preparaciones. En mi caso voy a usar esta rica leche de coco en unas ricas habichuelas con dulce. Y si quieres ver esta receta, te la dejo en la parte de la descripción. Una vez tenemos el coco bien molido, vamos a verter todo el coco con el agua en un bowl que tengo cubierto con una mallita de hacer quesos. Puedes usar también un paño de cocina que esté bien limpio. Si quieres comprar esta misma mallita de hacer quesos, te dejo el enlace en la parte de la descripción. Exprimo ahora muy bien hasta extraer la mayor cantidad de leche y crema de coco, así como ves que lo estoy haciendo aquí. Una vez tengo la masa de coco exprimida, vamos a pesarla a ver cuánto tenemos aquí. Y tenemos 189 gramos de coco rallado fresco. También voy a agregar una taza de este coco seco sin azúcar que tengo aquí. Y hace 60 gramos de este coco seco. En caso de que no tengas coco fresco, puedes sustituir la misma cantidad de este coco y en este caso serían 250 gramos de este coco seco. También voy a utilizar 95 gramos de azúcar blanca, que más o menos es una taza, y sal, que es más o menos un octavo de cucharadita de sal. Vamos a usar 4 claras de huevos que deben estar a temperatura ambiente preferiblemente. Y voy a separar simplemente cascando los huevos y sacando las yemas y poniéndolas aparte. Es importante que no caiga ninguna partícula de grasa o de yemas a las claras. Y ahora vamos a batir estas claras para hacer un merengue o suspiro. Una vez obtenemos esta consistencia, que las claras hacen picos, vamos a agregar poco a poco el azúcar. Seguimos batiendo para que el suspiro tome una consistencia bien firme. En este punto puedo agregar una pizca de sal y seguimos batiendo. En este punto donde el suspiro se siente bastante firme y suave, vemos que hace picos y ya está listo. Podemos hacer la prueba del bowl y es simplemente poner el bowl boca abajo y vemos que el suspiro o merengue no se desparrama, así que está completamente listo. En este punto vamos a rallar la cáscara de un limón y vertemos el coco rallado. Mezclamos todo muy bien y dejamos reposar por 10 minutos. Luego de 10 minutos vamos a mezclar muy bien y ya podemos formar nuestras galletitas de coco. En una bandeja con papel antiadherente, parchment paper o papel de horno, colocamos cucharadas de la mezcla más o menos de este tamaño.
Una vez listo, llevamos al horno a 375 grados Fahrenheit por 10 a 15 minutos o hasta que queden bien doraditas. Una vez horneadas nuestras galletitas de coco, ya están listas y miren qué belleza tenemos aquí. Estas galletitas tienen un olor y un sabor increíble y lo mejor de todo es que son súper suaves y esponjosas. Están simplemente de lujo, perfectas para compartir y servir de merienda o de postre. Te aseguro que a todos en casa les va a encantar. Tienes que preparar esta maravilla de receta porque no te vas a arrepentir. Si te gustó esta receta, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si ya estás suscrito, te invito a darle clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna receta o técnica de cocina. Recuerda dejarnos tus comentarios y desde dónde nos sigues. Mantente conectado con nosotros porque estoy segura que también te va a gustar el video que aparece a continuación. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.